Pilar Andrade, presidenta de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios. ¿Qué tal? Buenos días, Pilar. Buenos días. Sergio El Molino, periodista, escritor. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Muy buenos días. Rafael Bardají, periodista. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días. Muy buenos días. Buenos días a los tres. Bueno, martes en el que vamos a conocer en esta jornada el dato del paro. En 25 minutos vamos a conocerlo. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social va a publicar los datos del mes de febrero y también los de afiliación, después de que en enero el número de desempleados inscritos en los servicios públicos en Aragón aumentara, en Aragón no, en todo el territorio aumentara en 113.027 personas. En Aragón hay 114.000 parados aproximadamente, hasta casi los 5 millones. Datos a los que ya se ha referido ayer, además, los principales representantes de la economía española y mundial durante la celebración del Foro Global de Economía que se ha celebrado en Bilbao. Por ejemplo, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, aseguraba que el cambio de tendencia en la economía española se está percibiendo también en el mercado de trabajo. La escuchamos. Y corroborarán esa tendencia de mejora en el mercado de trabajo. Y si lo llevamos a lo local, el consejero de Economía, Francisco Bono, decía que calma, que cautela, Este mes, por lo que hemos visto hasta ahora, va a ser un excelente mes en términos de paro. Y yo no voy a sacar pecho este mes por ese dato, porque vengo diciendo siempre que uno no se puede fijar en un mes, ni cuando sale mal, ni cuando sale bien. Se requiere ver un periodo más largo de tiempo. Bueno, ¿cómo lo veis? Vamos a partir de que el dato va a ser positivo. Si lo dice la ministra, lo dice el consejero, será que tienen datos encima de la mesa que apuntan a que va a ser positivo en un mes tradicionalmente en el que el paro pues no es un buen dato, el mes de febrero, ¿no? ¿Cómo lo veis? Miro directamente a Pilar. Bueno, pues remitiéndonos a lo que decía la ministra, ¿no? Ahora se ha anunciado una medida nueva, la tarifa plana. Hablábamos el otro día en Madrid con el director general del Trabajo autónomo, Miguel Ángel García. Decía que se había creado esa tarifa plana para incentivar la creación de puestos de trabajo, sobre todo en los autónomos. Se había hecho se extendía para mejorar a futuro en los próximos 2 años el empleo en todo tipo de empresas y no solo en autónomos, y que en un futuro esa tarifa plana se aplicaría únicamente a colectivos desfavorecidos, ¿no? El desempleo, yo creo que todavía hay que trabajar mucho, como decía el FMI, todavía hay una leve recuperación, pero hay mucho que hacer para bajar esa tasa de desempleo. Todavía hay que seguir formando y orientando a todos nuestros desempleados. Y decían, las reformas laborales deben estar encaminadas no hacia los que ya tienen un empleo, sino a ayudar a los que no lo tienen, ¿no? Y a conseguirlo, ¿no? Y yo creo que hacia ahí deben estar orientados todos nuestros esfuerzos y no mucho más. Bueno, permitidme, antes de daros la palabra, escuchar a Christine Lagarde, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, que ayer en Bilbao recomendaba retocar y profundizar más en la reforma laboral. La escuchamos. La crisis trajo problemas a largo plazo en el mercado laboral y la última reforma laboral ha sido un paso adelante para ayudar a la recuperación del empleo justo cuando la economía ha empezado a despegar. Bueno, pues unas declaraciones más para el debate, si queréis. Bueno, vamos a ver. Establezcamos que efectivamente febrero va a ser un buen mes en lo que se refiere al descenso del paro. Digamos que parece que la macroeconomía pues va mejorando. Digamos también que la brecha social aumenta precisamente en estos periodos de crisis. Hay más ricos, los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Pilar ha dicho que el objetivo es crear nuevos puestos de trabajo, por decirlo de alguna manera. Lo que yo no tengo tan claro es si eso es en detrimento de aquellos que tienen un empleo, porque esa tarifa plana, 50 euros son. No, 100. Habría que ver si eso va bien para determinados empresarios, para decirme, bueno, pues nos vamos a sacar pues gente de aquí que tiene una cotización más alta en beneficio de los nuevos. Quiero decir, esas son las dudas que se presentan. Esa tarifa plana obliga a creación de empleo neto. Quiero decir que no puedes sacar y volver a poner si no es creación de empleo. Pues ya salgo. Y luego las afirmaciones de Christine Lagarde, pues bueno, pueden producir un cierto sonrojo que te venga de una persona que está muy bien instalada dentro de su situación económica. Creo que es un poco insultante ahora decir que hay que hacer una nueva reforma laboral. Yo sería más partidario, por ejemplo, pues de adelgazar la administración, especialmente en algunas comunidades autónomas donde hay 6 niveles de administración, por ejemplo, esta en la que estamos, Aragón, en que haya
yo creo que esto lo está pidiendo mucha gente, que sí que es verdad que se están llevando a cabo procesos judiciales contra determinadas personas que fueron los causantes de la crisis. Ayer pues compareció Blesa y el expresidente de la patronal, pero yo creo que hay que ser más contundentes a la hora de pedir responsabilidades, porque ¿cuántos son? 70.000 millones los que podemos llegar a pagar todos los españoles por la crisis financiera de la banca. Eso tiene unos responsables. Y aunque sea por una cuestión de satisfacción de los ciudadanos y de fe en el sistema, pues yo creo que todas esas cosas pues hay que insistir aún más. Es decir, pedir responsabilidades a aquellos que son los que han provocado la crisis. Se decía que no nos iba a costar un duro la reforma financiera en los bancos, y bueno, pues pueden llegar a ser 70.000 millones de euros que vamos a aportar todos los españoles. Y yo creo en este sentido que hace falta unas reformas serias. ¿Por qué no hacemos unas reformas también serias en lo que supone las remuneraciones para los altos directivos? El de Iberdrola me parece que cobra 8 millones de euros al año. El jefe de Iberdrola, no recuerdo ahora su nombre. Pero tal como están las cosas, yo me imagino que esas indemnizaciones que siguen existiendo pues se seguirán produciendo, y en eso, ¿por qué no se insiste bastante más en esos asuntos? Yo la verdad que bueno, me imagino que sí, que será bueno el dato del paro, porque si no, pues Rajoy ayer no se habría atrevido a sacar pecho como sacó. Me imagino que tendría ya conocimiento de que la cosa le iba a salir bien para no acallar sus palabras. Y en cuanto a lo de Christine Lagarde, que es más de su discurso de siempre, no ha dicho nada que no hubiera dicho anteriormente. Yo, bueno, creo que la directora del FMI está pensando a muy largo plazo, ¿no? Quiero decir, ella dirige una institución que planifica la economía y hace unas proyecciones muy globales y a muy largo plazo, con lo cual yo no sé muy bien a qué estrategia responde esta insistencia en empobrecer España, que es lo que creo que es al final lo que estamos llevando, ¿no? Estamos hablando, dice que no es la próxima reforma laboral, que se da por hecha, por lo visto, se da por hecha, no, va a haber alguna, por lo que se ve, en algún sentido. Tú has dicho antes, Cristina, que había que orientarla hacia los que no tienen trabajo y no hacia los que ya lo tienen, ¿no? No en detrimento de los que ya lo tienen. Y eso quiere decir que sí que puede ir en detrimento, quiero decir, que puede empobrecerles todavía más y crear, porque yo no sé muy bien qué país nos va a quedar después de todo esto, quizá con una recuperación macroeconómica sobre el papel más o menos estable, pero claro, es decir, ¿qué mercado interno nos queda? Que en una economía que sea basado en el consumo, si no hay consumidores, si hay unos trabajadores sin capacidad adquisitiva para consumir, ¿qué economía nos va a quedar? Vamos a tener confianza en nuestras empresas, en nuestros empresarios que lo están haciendo bien. Yo creo que ayer Rajoy sacaba pecho porque con los datos que tiene encima de la mesa confirma que estamos en recuperación, ¿no? Entonces, bueno, pues eso le da pie a sacar ese pecho, a pesar de que los datos del paro son muy cuestionables. Siempre estamos diciendo realmente qué datos son los que nos trasladan, porque se dice, por un lado, los sindicatos siempre dicen que los desempleados ya no se apuntan al paro porque ya no tienen confianza en encontrar trabajo a través de este medio. Los datos públicos dicen que sí, que hay menos población activa y que al final los datos son buenos. Yo creo que al final tenemos que confiar en nuestro tejido empresarial. Las exportaciones siguen bien, se siguen buscando nuevos mercados. Yo pienso que la tendencia de la reforma laboral, como decía antes, tiene que ser mejoras para la búsqueda y encontrar la fórmula para reducir y ayudar a todos los que no tienen trabajo, pero nunca en detrimento sobre todo de los salarios de los que ya están trabajando, ¿no? Y la flexibilidad, bueno, pues hay muchas cosas por hacer en una reforma laboral. La reducción, la simplificación de contratos, premiar a la contratación a través de una reforma laboral. ¿No crees que lo que se ha hecho hasta ahora ha ido todo en detrimento de esa recuperación de la economía interna? Yo, por ejemplo, yo es que nunca soy tan ingenuo como para creer en las promesas de un gobierno, ¿no? Pero sí que yo me siento estafado. La ley de mercado único no es en detrimento. No, pero me siento estafado, por ejemplo, en términos laborales, pues nos dijeron a todos, emprended, haceos autónomos. Ya. Es decir, nos hemos hecho autónomos, creyendo además que bueno, que había 140.000 altas de tarifa plana de autónomos, de 50 euros. Sí, bueno, el asunto no es tanto, pero ¿van a tener trabajos esos autónomos o dentro de poco se van a tener que dar de baja? No, claro, pero yo tengo relación con autónomos de otros países y cómo cotizan ellos, cómo cotizamos nosotros, estamos tanto
totalmente asfixiados a impuestos, ¿no? Y eso es algo que había habido una promesa que estaba en el programa electoral de ayudar a los autónomos y de crear de crear un país de emprendedores que no se han llevado a casa. No se ha llevado a cabo. Yo no he visto nada. Bueno, y de hecho hay un plan, y además no tienes ni siquiera derecho a paro, porque claro, hubo esa engañiza, y dice, bueno, pues te puedes pagar un poquito más de autónomo y entonces pues cuando tendrás derecho a paro. Son los mini-jobs cuando sea el de este país, la tarifa 30% plana. de pérdidas las que puedas justificar, quiero decir, está absolutamente desamparado. Bueno, como decía, ¿en qué creéis que ha podido ayudar el plan por la competitividad o el acuerdo para la competitividad y el empleo firmado por el Gobierno de Aragón, patronal y sindicatos, hace ahora pues 2 años? Se han cumplido el 64% de las medidas recogidas, nos dice el Gobierno. El balance es satisfactorio para el Ejecutivo, para los sindicatos no tanto, reclaman la puesta en marcha urgente de un plan de empleo, y los empresarios dicen que lo importante no es el número de medidas que se pongan en marcha, sino su impacto en la economía. Vamos a escuchar al secretario general de UGT en Aragón, Daniel Alastuey, y también a Aurelio López de Ita, presidente de CEPIME en Aragón. La presidenta Rudy y el conjunto del Gobierno de Aragón tienen que poner el empleo como primera condición de todo el gasto público de la Comunidad Autónoma de Aragón. El empleo no puede ser la consecuencia de un ajuste presupuestario y, por tanto, de unas partidas que han sobrado. No nos conformamos con que a mitad de año se pueda revisar esas políticas de empleo en función de si hay sobrantes presupuestarios. Seguimos con cifras de desempleo importantes, seguimos con un frente de atención social que cada vez demanda más apoyo y más ayuda, seguimos requiriendo todos, yo creo que incluso el propio Gobierno, ideas que hagan que los escasos recursos que hay en este momento se puedan aplicar con la mayor objetividad posible. Bueno, ¿cómo lo veis? Bueno, directamente. Sí. Los sindicatos han pedido un plan de choque, pero el consejero Bono ha dicho piano, ya me lo iré pensando. No me parece que sea una respuesta en estos momentos difíciles de la situación. Los resultados, pues un poco bombo le han dado, o sea que tampoco creo que hayan sido unos resultados. Y de hecho Aragón no está, no ha evolucionado bien. Ha evolucionado incluso peor que otras comunidades autónomas. Sí, sobre todo en tema de industrialización, ¿no? Yo creo que nos falta una estrategia como comunidad, sin ninguna duda. Así como otras comunidades observas que tienen planes en los que potencian aquellos sectores en los que tienen recorrido, sectores agroalimentarios, que es lo que está haciendo, por ejemplo, Castilla-La Mancha. En Madrid tienen ahí una batería de medidas increíble para reactivar el tema industrial y empresarial, ¿no? Desde el tax-free a zonas totalmente habilitadas para los empresarios, atraen ecosistemas empresariales, eso quiere decir atraer de verdad empresas, pero no que compitan con las que ya tenemos, que en Aragón lo estamos viendo. Se podría decir incluso nombres de empresas que se ha favorecido su implantación en Aragón, pero que competían con algunas ya muy instaladas aquí. Se trata de traer ecosistemas empresariales que generen negocio para todas esas tarifas planas de autónomos que decíamos antes y para los sectores que ya tenemos, que los complementen y que les den empuje. Sin ninguna duda. Yo creo que Bono anunciaba medidas para reactivar la economía en el marco de un acuerdo social. Lo que hay que hacer es, como yo digo, hacer para decir, ¿no? Y aquí falta mucho que hacer. Bueno, Sergio, sí. Sí, bueno, estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Cristina. Estamos... Cristina es Lagarde. Perdona. Ya me gustaría. Pilar, sí. Pilar, perdona. No. Somos un país, además, lo decía un personaje muy ya alejado ya de todo, que es Felipe González, que estuvo en Zaragoza hace unos días, que decía algunas cosas interesantes, como que España es un país pobre de solemnidad y que lo único que puede hacer es incentivar este tipo de cosas, ¿no? Y que no se ha hecho, ¿no? Que no ha sido una política, que han sido a lo mejor políticas marginales en algunas comunidades autónomas, hechas muy puntuales, pero no ha habido una política de Estado de fomentar, y desde luego no la hay en Aragón y no la hay en España, no la hay, y no tenemos otra cosa que ofrecer al mundo más que eso, más que crear el talento de nuestra gente y crear un mercado. Pero no os llama la atención que se habla de políticas sociales, que los sindicatos y incluso el presidente de nuestra patronal, Aurelio, habla de políticas sociales, hablar de empresa, que una vez tengamos empresas consistentes, sólidas, la política social llega de la mano de la recaudación de impuestos. La política social es crear empleo, es recaudar impuestos. El 63% de los impuestos que se recaudan en este país proviene del sector empresarial. Luego hablaremos de políticas sociales. Se acaba de publicar la lista Forbes y el señor Ortega ya no es el primero en la lista.
valga la ironía. En un instante hablamos de este asunto, pero antes me gustaría salir fuera un instante. Ya sabéis que estamos muy pendientes de todo lo que está ocurriendo en Ucrania. Las relaciones de Rusia con la comunidad internacional se están tensando, están ya muy tensas por esa intervención militar en Crimea. Esta madrugada ha sido Estados Unidos el que ha suspendido sus negociaciones con Moscú para estrechar lazos comerciales y de inversión. También la Unión Europea ha avanzado que emprenderá sanciones económicas y diplomáticas. Hoy se va a hablar de esto en España. El ministro de Asuntos Exteriores ruso visita Madrid y estará con el rey, con el presidente del gobierno y con la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton. Pero escuchamos a Barack Obama porque ha dicho esta madrugada, como os decía, esto. Escuchamos. Sí, de hecho, estamos estudiando una serie de medidas que continúa con la trayectoria actual. Estamos examinando una serie de medidas económicas y diplomáticas que aislarían a Rusia y tendrían un impacto negativo en la economía de Rusia y su estatus en todo el mundo. A partir de las 10 de la mañana analizaremos este asunto una vez más con expertos en relaciones internacionales, porque hay que echar mano de expertos para entender ciertas cosas, ¿no? Aquí hay muchos perfiles, muchos datos, muchos flecos que se nos podrían escapar, ¿no? ¿Por qué interesa tanto Crimea, las relaciones bilaterales de Ucrania y de Rusia que nunca han sido buenas? ¿Por qué Ucrania mira a Europa? ¿Qué pasa ahora con este conflicto que se está ahí enquistando, llevaba tiempo, y con las relaciones con otros países? China ha dicho que que le parece bien que Moscú haga lo que está haciendo. En fin, la cosa es complicada. No, la cosa es complicada, no complicadísima, ¿no? Yo desde luego no la entiendo, y además creo que hay que remontarse un poquito a la historia para poder comprender qué es lo que está pasando tanto dentro de Ucrania como luego todas las consecuencias internacionales. Pero hay una cosa cierta, y es que Putin ya se ha hecho con Crimea, y ahora a ver quién le saca de ahí. Quiero decir, eso ya se da por hecho. Yo creo que la comunidad internacional lo da ya por perdido. Quiero decir, eso no. Las medidas que están. Obama dice algo por decir algo, ¿no? Pero parece que yo creo que a Putin le da absolutamente igual, y hace y deshace porque considera que Ucrania es parte de su área de influencia, es parte de lo que su territorio, que tiene que estar bajo su control y fuera. Y yo creo que nadie le va a toser a Putin, porque toserle a Putin es muy grave. Quiero decir, es desatar algo terrible. Yo creo que ni Obama ni la Unión Europea están dispuestos a enfrentarse ya a un conflicto de esas características, con lo cual yo creo todas las presiones que se están poniendo encima de la mesa o que se están escenificando, no creéis que va a servir para nada. Es que le ha invadido parte de un país, se ha apropiado de él, y las únicas respuestas han sido, pues le haremos... En un tiempo récord, además. En un fin de semana. Y sin disparar ni un tiro. Sí, es lo mismo que pasó en Checoslovaquia, que pasó en Hungría. Ha adquirido la misma técnica que adquirieron los presidentes de la Unión Soviética. Claro, y luego dice, pues a ver, y ahora venid a pararme. Sergio lo ha dicho. Crimea pertenecía a Rusia desde el siglo XVIII, me parece. No, hombre, y seguía, quiero decir, y la base, la flota seguía la base, estando, efectivamente. Rusia se encargó de expulsar a los tártaros y lanzarlos por ahí, que eran los que realmente vivían en ese territorio. Actualmente hubo un hecho, pues ahora podría ser anecdótico, pero entonces, pero ahora no, que es que Nikita Khrushchev cedió Crimea a Ucrania hace 60 años, estamos hablando de ayer, y luego una población del 70% rusa, que considera además que los virajes que está dando Ucrania pues le van a perjudicar muy seriamente. Un sitio estratégico por naturaleza, pues para el paso del gas, para el control del Mediterráneo, para cuestiones militares. Y luego al otro lado, por decirlo ya al otro lado, porque Sergio lo ha dicho muy bien, Crimea ya es Rusia, quiere decir, ya está invadida por Rusia. Al otro lado, un conglomerado de situación donde hay un vicepresidente del gobierno que es neonazi, donde hay un presidente del Parlamento que también tiene veleidades nazis, en donde puede surgir un populismo patriótico muy propio de esta situación en la que viven, tremendamente peligroso. Entonces, yo doy por hecho que Crimea ya es Rusia, y como Sergio estoy de acuerdo, pues que aquí nadie puede hacer, y es que es absolutamente complicado. Mercados y bolsas en rojo, y yo creo que con lo que perjudica todo esto a unos y a otros, espero que económicamente sea un motivo para que no se desate esa guerra, ¿no?
ya que otros motivos no se encuentran. No hay que olvidarse que parte del gas que consumimos aquí llega de Rusia a través de Ucrania. Así es. Es decir, Ucrania tiene la llave, ¿no? De lo que por eso digo que los motivos económicos son para unos y para otros, y que será lo único que nos libre de la guerra, ¿no? Porque Europa ahora mismo y nosotros ¿creéis que también... se puede acabar en guerra, no? Bueno, si no en guerra, una seria de... conflictividad dentro de Exacto. Ucrania, sí, por este conglomerado de situaciones ideológicas y de sentimientos nacionalistas. Pero claro, eso es un constante de la historia. Si tú revisas la historia de Ucrania, Ucrania fue el último lugar en caer de la revolución bolchevique, donde hubo más respuesta, ¿no? De los rusos blancos. Se resistieron más. Y cuando, al revés, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler invade la URSS, donde no encuentra apenas resistencias en Ucrania, le ceden paso franco porque hay un montón de gente pro-nazi porque piensa que los enemigos de Rusia son los amigos de Ucrania. Y eso están ahora, quiero decir, en el gobierno, además, de Ucrania, ¿no? Quiero decir que esto viene de muy atrás, de muy lejos, es un conflicto que siempre está alarmado y que de vez en cuando estalla. A ver hasta qué punto no sé hasta qué punto nos puede llegar a salpicar. Desde luego yo creo que nadie se va a atrever a toserle a Putin, que Putin es el que va a marcar hasta dónde llega el conflicto, y el que tiene ahora mismo todo bajo su control. Pues veremos qué es lo que ocurre, y como decía hace un instante, bueno, terminamos esta tertulia hablando de los millonarios, que bueno, la lista de Forbes siempre tiene su morbo, ¿no? Es decir, no sé si sí o no. Sí, tiene mucho morbo. No sé, es que es el consuelo de los pobres. Yo no vuelvo a salir, esta vez tampoco salgo. Es el consuelo de los pobres. A mí me gusta que salgan, me fastidia que haya perdido nuestro superempresario de Zara, ¿no? Me fastidia que haya perdido su liderato. O sea, tú lo ves como marca, ¿no? Sí, es como España tiene que estar ahí. Cuantos más españoles, mejor. ¿Creéis que la lista Forbes establece un cierto paralelismo con la economía de un país? Si suben los millonarios del país, el país va bien. No, sería en detrimento, efectivamente. Eso es lo que querías decir, ¿no? Este es el problema de España, que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Pero tiene que haber algunos en esa lista. Bueno, pero españoles que lo están ya no es tan rico. Yo prefiero otro tipo de... Que se la han ganado, sí, pero ¿por qué no buscamos una lista de equilibrios económicos entre la población? A lo mejor pues esa sería una lista mucho más justa, es la que ¿no? hay, es la que se publica ahora mismo. Ya, claro. Eso se puede crear otra lista. Bueno, los que esto no tienen problemas para llegar a final de mes, sin duda. La revista devuelve a Bill Gates a primera posición, ha desbancado al mexicano Carlos Slim y Mancio Ortega, que se consolida como tercer hombre con más fortuna, el fundador de Inditex, que añade 7.000 millones, no obstante, a su fortuna, que se eleva así, según Forbes, a los 64.000 millones de dólares. Que esto es desorbitado. 46.400 millones de euros. Se acerca así al segundo puesto, que ocupa Carlos Slim, se distancia del cuarto, el norteamericano Warren Buffett. La segunda fortuna española, según esta lista, es la de Sandra Ortega Mera, que es la hija del empresario gallego y heredera de la que fuera su mujer Rosalía Mera. O sea, entre los dos serían... Si sumamos los dos, serían el más rico. Sí, pues vale, pues mira, te lo pero dividir y vencerás, ¿no? Dice el refrán. Y el siguiente español ocupa el puesto 227. Aquí pegamos un salto tremendo, ¿no? Hombre, es muy cotilla, está muy bien, pero a mí me interesaría mucho más una lista regional, Forbes regional, porque realmente esto no te sirve, porque esta lista también son para ver cuáles son los partidos, las familias casaderas, ¿no? En las que te puedes... Entonces, si hubiera una lista... Claro, las que casarán sin dote a sus hijas. Efectivamente, si la prensa aragonesa publicara su propia lista Forbes, pues tendríamos mucho mejor tendríamos una guía. Como decía, el puesto 227 es el fundador de Mango, Isaac Andic, con 5.700 millones, seguido del dueño de Mercadona, que llega Juan Roch con 4.800. O sea que 227, 228, no sé si aparecerá algún aragonés aquí, porque hay 26 españoles en este listado, que en esta ocasión incluía 1.645 millonarios de todo el mundo. ¿Algún conocido así que te codees? ¿No? ¿Algún conocido? Pues no, la verdad es que... Ahí tienes que explorar los 6 grados de separación que te separan con el más rico del mundo, a ver cómo puedes llegar a él, ¿no? La lista, ¿cómo se llama esta lista? Es una lista de eso no es una teoría. 6 parentescos, ¿no? Sí, que hay una separación de 6 pasos en cualquier persona del mundo, ¿no? Que tienes una relación. Entonces tienes que detectar cuáles son los 6 pasos que te llevan hasta Carlos Slim o alguno de estos. Y eso es cierto, eso no, porque empezamos ya, ¿eh? No, probablemente sea una ficción, pero bueno. A mí me gustaría mucho más que México tuviera otro tipo de ranking, pues en seguridad, en control del narcotráfico, en todas estas cosas, que Slim, es el chichero que le llaman en Centroamérica, y el de los pollos,
pues sea el más rico, el segundo más rico ahora, ¿no? Pues mira, apoyo. Sí, pues se lo ha ido haciendo. Se ha ido haciendo, ¿no? Bueno, es la lista de Forbes que ya está pululando por ahí, se acaba de publicar y, bueno, resulta, como digo, bueno, interesante, curioso, un poquitín morboso. Esta es la lista de los empresarios legales, quiero decir, porque luego tenemos los ricos, pues yo qué sé, el jefe del cártel de Sinaloa no aparece ahí, ¿no? Supongo que tendrá una fortuna como para aparecer, probablemente. Y tampoco sé si esos 6 pasos tendrán algún rico de estos con ese cartel, ¿no? Y tampoco aparecen los políticos que tienen fortunas auténticas, ¿no? Y que están por políticos ahí y dispersas. banqueros y empresarios que utilizan dinero negro, no solo políticos. Ya hablaremos con los amigos que hacen esta lista para que la amplíen. Ya veo que os gusta este asunto. Gracias a los 3 por haber estado con nosotros una vez más. Gracias Sergio del Molino, Pilar Andrade, Rafael Bardají. Un saludo, buenos días, buena semana. Conocemos el dato del paro en poco más de un minuto. Vamos allá. Buenos días.